tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a DTV Noticias. Estamos ya transitando este día viernes, último día de esta semana, con el repaso de lo que fue sucediendo en la Cámara de Diputados. Una semana que tuvo agenda, uno de los días muy cargadas, el resto estuvo bastante tranquila, pero vamos a meternos un poco en lo que sucedió y también vamos a estar en breve con Gonza Solabarrieta contando lo que va a suceder la próxima semana. Les decía, uno de los temas fundamentales, lo vinimos hablando todos los días aquí en DTV Noticias, es la Comisión de Juicio Político. Hubo un anuncio, van a trabajar en la citación de Juan Carlos Maqueda, uno de los cortesanos de la Corte Suprema de la Nación, teniendo en cuenta que el oficialismo lo considera responsable de lo que sucede o sucedió entre el 2008 y el 2021 en la obra social del Poder Judicial, desmanejos, malos tratos, etcétera, etcétera. Es un poco la responsabilidad que le atribuye el oficialismo aquí en la Cámara de Diputados, sobre todo los integrantes de la Comisión de Juicio Político. Y de esto estuvieron hablando los legisladores, vamos a estar repasando los testimonios y mientras voy buscando les cuento que vamos a escuchar la palabra de Leopoldo Moró. Hemos solicitado infinidad de pruebas, porque nosotros nos basamos en estas audiencias públicas de testimonios, que en algunos casos han sido muy impactantes, sino que también nos basamos en prueba documental. Y es infinita ya la cantidad de prueba documental por caso en lo que se refiere. Sí. ¿Eso ya se los entregó la Corte? O sea, ¿cómo es? Una vez que se pide, o sea, ¿demora mucho la Corte, por ejemplo, en entregar este tipo de información? No, debo ser franco en el sentido de que la Corte en general ha respondido con bastante celeridad cuando se le está recabando prueba documental. Y mire que le hemos recabado ya mucha. En el caso de la obra social, los 4 informes que estudiamos contienen 19.000 hojas, para que ustedes se den una idea no solamente del volumen de la prueba, sino del trabajo que estamos teniendo, ¿no? Hay que examinar 19.000 hojas. Y le estoy hablando solamente de una prueba. En general la Corte ha respondido hasta aquí. Además hemos tenido también buenas respuestas de un juzgado federal, cuando el doctor Tonón se negaba a venir. El doctor Lijo lo combinó si no lo iba a traer por la fuerza pública, bueno, como correspondía, de acuerdo a las facultades que tiene la Comisión de Juicio Político. Eso ha ido consolidando a la comisión, y efectivamente, cuando llegue el momento, nosotros tenemos varias causales de juicio político. La del 2x1 ya la examinamos. Ahora hemos concluido en esta etapa, no definitivamente, porque pueden aparecer algunos elementos, pero hemos concluido lo más importante de la etapa de la obra social. La semana que viene vamos a ingresar en otra de las causales, que es la sentencia de la coparticipación, posteriormente la del Consejo de la Magistratura y después las faltas éticas del doctor Rosenkrantz. Pero en el camino vamos efectivamente recolectando pruebas sobre distintos elementos. Sí es cierto que lo que está bastante, yo diría, probado, es que la Corte ha negociado y ha traficado sentencias. Esta es la realidad. En el caso típico del Consejo de la Magistratura y la coparticipación, han traficado sentencias. Y en el caso del 2x1, negociaron la sentencia para obtener el voto que le faltaba. En la tercera edición también estuvo hablando el diputado del oficialismo, Rodolfo Tailade. Vamos a escuchar lo que decía. Fueron más de 2 meses, creo, de obra social, en donde tuvimos 6 audiencias, decenas de testigos y miles de hojas de documentación. Documentación, la mayor parte elaborada a partir de una auditoría que ordenó la propia Corte Suprema, que estableció innumerables irregularidades. Bueno, básicamente el documento central era la auditoría y a partir de ahí hicimos un trabajo para ratificar lo que decía ese informe
Y para agregarle algunas, por ejemplo, el costado humano de esto, ¿no? Sí. Porque uno habla así, no hay sistema contable, no hay stock de medicamentos, no te autorizan, pero detrás de toda esa irregularidad hay familias que sufren, gente que se muere, como ha pasado, hemos tomado testimonio a la jueza Fons, cuyo marido falleció en plena pandemia, abandonado por la obra. Declaró otra jueza, la doctora Carlomagno, que si bien era un tema mucho menos trágico, era un problema de salud de ella que tampoco era menor y también se sintió abandonada. Digo, jueces, imagínate un exordenanza. Sí, claro. Que no tiene ninguna posibilidad de llegar a Maqueda, porque entre otras cosas lo que demostramos fue que si vos no hablabas con Maqueda, no resolvían la cuestión. Claro, que la única forma de que se resuelva el tema era así. Sobre todo con temas, digamos, más complejos y demás. Las autorizaciones para tratamientos por ahí un poco más delicados y el personal. Bueno, así que el martes pasado Vanessa Sile hizo el cierre de estos 6 encuentros. Y bueno, y fundamentó muy bien lo que nosotros buscamos, que es que se notifique a Maqueda de los resultados de las conclusiones de esta investigación, es decir, que vea la prueba, vea los distintos elementos que se han incorporado y haga una presentación. Si quiere venir personalmente, obviamente que eso sería lo ideal, que venga personalmente y que exponga. Pero también lo puede hacer por escrito, ¿no? Una suerte de descargo frente a esta cantidad de información que hemos acumulado. Ponemos en contexto un poco lo que decía Tailade. La idea del oficialismo es que el jueves que viene, bueno, valga, o al menos tienen que visualizar o están especulando con cómo cierran la presentación de alianzas políticas de cara a las elecciones. Depende de los ánimos de los legisladores. La idea es el jueves reunirse y básicamente terminar de leer los fundamentos, las causas por las que se cita a Juan Carlos Maqueda, votar ese mismo día la citación y a partir de ahí poner una fecha para que venga el ministro de la Corte Suprema de la Nación. Como decía Tailade, no está obligado a venir de manera física, puede responder todas las acusaciones de alguna forma o denuncias que se le hacen de manera escrita. Vamos a cambiar radicalmente de tema porque nos vamos a meter con el proyecto de gas licuado que ingresó en estas semanas, una iniciativa presentada por la Secretaría de Energía de la Nación con la firma del presidente de la Nación, del ministro de Economía y del jefe de gabinete, proyecto del Ejecutivo, que es un régimen jurídico específico para la promoción y la producción de GNL y actividades asociadas. Básicamente habla de lo que es el gas licuado, que es una mezcla de hidrocarburos, principalmente de metano, en estado líquido, en condiciones normales de presión, a una temperatura de menos de 161 centígrados. También habla y explica qué es la licuefacción, un proceso que permite que el gas natural cambie de estado gaseoso a líquido por la acción de la disminución de la temperatura. También explica qué es la regasificación, un proceso para transformar el GNL de estado líquido al estado gaseoso y es una consecuencia positiva del crecimiento sostenido de la producción de gas natural en nuestro país y la ampliación del horizonte de recursos gasíferos. Lo que dice la iniciativa es que la mayoría proviene de vaca muerta, son recursos estimados en 800 trillones de pies cúbicos de gas con estimaciones de abastecimiento para más de 300 años para el país y busca satisfacer la demanda doméstica para generar también saldos que puedan ser exportados y la necesidad de ampliar la infraestructura del transporte. Por otro lado, se encuentra enmarcado en los lineamientos para un plan de transición energética al 2030 que fue aprobado por la resolución 1036 del 21 de la Secretaría de Energía. Básicamente pretende incentivar la producción de GNL a gran escala, también incorporar nuevas tecnologías y modalidades de gestión que contribuyan al mejoramiento de la producción. El objeto principal del proyecto es la licuefacción de gas natural y su exportación como GNL y la construcción y contratación de planta de GNL, ya sea en tierra o flotantes.
Hay estimado un monto de cuánto va a ser la inversión también y básicamente lo que dice es que hasta el 10% del año, un 15% de producción nacional, entre el 11 el año número 11 de la duración del proyecto y el 20 un 30% y así sucesivamente en porcentajes. Las inversiones tendrán una serie de beneficios impositivos asociados a la recuperación del impuesto a las ganancias con una alícuota máxima al 30%. Y también hay acreditaciones o devoluciones del IVA, exenciones de derechos de importación cuando no existan bienes en el mercado nacional. Entre las dos últimas placas habla de la estabilidad fiscal por 30 años sobre el proyecto de inversión aprobado con alcance a los titulares de permisos de exploración y concesiones de explotación dedicadas al proyecto, exportaciones en firme por un plazo de 30 años. Y finalmente, lo que dice es que las autorizaciones no invernales de enero a mayo y de septiembre a diciembre de cada año por un plazo de hasta 30 años y en ambos casos considerando saldado el consumo interno. Básicamente algo demasiado técnico para mi gusto, pero es un poco lo que se va a debatir, al menos se ha presentado, no hay novedades, dice, se va a reunir la Comisión de Energía, no hay novedades de cuándo va a tener su debate formal, solamente es una iniciativa que al menos ingresó en la Cámara de Diputados. Vamos rápidamente a mis proyectos porque estuvo hablando el diputado Rodolfo Tailade. Presenté en el Salón Blanco de la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de resolución para que la Cámara de Diputados declare de interés el programa Procurar, lanzado por el Ministerio de Salud de la Nación y el INCUCAI en diciembre del año pasado. El programa Procurar lo que busca es que todos los hospitales de nuestro país tengan un servicio de procuración de órganos y tejidos. Esto es, una oficina que esté dedicada pura y exclusivamente en ese establecimiento a buscar posibles donantes, a buscar órganos. Nuestro país tiene desde 2018 la ley Justina que establece que todos los argentinos somos donantes de órganos, salvo que digamos expresamente lo contrario. Frente a esa cantidad de donantes, faltan estructuras para ir a buscar esos órganos. Y esto es lo que busca el programa Procurar. Desde el Congreso de la Nación lo que buscamos es darle un estatus distinto al programa, declararlo de interés, y vamos a trabajar para que todas las provincias argentinas en sus hospitales tengan un servicio de procuración de órganos y tejidos. Le agradecemos al diputado Rodolfo Tailade por haber participado de mis proyectos y nos vamos a darle la bienvenida a Gonza Solabarrieta. Muy buen día, Vero, para vos y para toda la gente que nos está viendo a través de la pantalla de Diputados Televisión en esta jornada de viernes, cierre de semana hábil, recordando que la semana próxima habrá actividad, por lo menos de manera hábil. Para la semana próxima es normal y después tendremos la otra semana, sí, falta, Gonza. 3 días hábiles. Claro, me estaba anticipando un poquito, pero pensaba, como será justamente la semana próxima llena de actividad, justamente por eso pensaba, con los 3 días hábiles de la semana del 19, 20, 21, 22, 23, justamente la semana próxima tendremos mucha actividad, inclusive, Vero, ya con la confirmación de que vendrá aquí el jefe de ministros de gabinete, justamente vendrá Agustín Rossi, aquí a la Cámara de Diputados al de mediodía. la Nación, vendrá nuevamente. Exactamente, esto será el mediodía dentro de la agenda, ya está publicado, ayer se presentaba la nota y se ha publicado de manera oficial también en la página oficial de la Cámara de Diputados de la Nación. Imaginamos que, como siempre, el trámite será algo así como una presentación por parte del ministro. Luego sí vendrán las preguntas, que algunas serán por escrito y que se van a ir respondiendo de manera escrita posiblemente, y algunas que también el propio Rossi, al igual que lo hizo en su visita anterior, las responde en el momento. Inclusive tengo el recuerdo que, no sé si con vos, Vero, fue, creo que sí, a la mañana temprano. Y conmigo siempre temprano porque somos previa de todo, Gonza.
Exacto, sí, seguramente fue con vos bien temprano, a eso de las 9:10 de la mañana. Sí, y me yo. preguntabas sí, exactamente, eras vos, pero ¿algún momento particular o especial que haya destacado de Rossi? Bueno, y de esto se trata un poco, ¿no? Porque en ese momento yo te mencionaba una respuesta por parte de Rossi a la diputada Carla Carrizo, en donde en el mismo momento en donde se desarrollaba esa sesión especial, el ministro le decía que ya se había incorporado dentro del presupuesto justamente dinero, presupuesto para 2 programas que había pedido la propia diputada Carla Carrizo, con proyectos que ya se habían aprobado y que tenían ya la disposición como para empezar a activarlos. Bueno, en la misma sesión el propio Rossi fue quien se encargó de comentarle, de informarle y de trasladarle la información a la diputada, que había peleado tanto por ese proyecto y que ya estaba aprobado, que ya estaban los presupuestos como para que empiece a funcionar de manera ágil. Bueno, de esto también se trata un poco la dinámica de la presentación del jefe de gabinete. Sí, en realidad esto es así. Estaremos atentos, sí. Esto funciona así, cuando se estima que va a venir el jefe de gabinete, que en realidad tiene que venir una vez por mes al Congreso de la Nación, alternando con Senado y diputados. Lo que se hace son días previos, todos los legisladores tienen que presentar sus preguntas por escritos, esas preguntas van a jefatura de gabinete la reparten todos los ministerios, se junta la información, se responden y siempre, generalmente, el día antes de que llegue el jefe de gabinete al Congreso, se mandan las respuestas por escrito. Después tienen una segunda chance los legisladores de poder pedir la palabra, se divide la sesión informativa por espacios políticos. Dentro de los espacios políticos tienen que decir cuántos representantes van a tomar la palabra y cuando toman la palabra aprovechan para presentar temas más de actualidad. ¿Por qué? Y de coyuntura. ¿Por qué? Porque los que presentaron o los que pidieron, algunos insisten y vuelven a preguntar lo mismo, pero generalmente se quedan bastante viejos en el sentido de que hasta el día que se presenta, y como en Argentina por segundo pasa de todo, entonces, bueno, por ahí en el momento de pedir la palabra hacen preguntas distintas teniendo en cuenta la coyuntura. Así que bueno, un poco esto funciona así ya hace muchos años, así que estaremos atentos. Habrá que ver con qué temas vendrá Agustín Rossi, que está lanzado a candidato o precandidato a presidente de la Nación. Habrá que ver si va a insistir con esa candidatura. Hay algunos que dicen que en cualquier momento la puede bajar, que es solamente una forma de negociar alguna cosita más dentro del Frente de Todos para no quedarse afuera, teniendo en cuenta que el presidente Alberto Fernández también ya mostró su candidato y que es Daniel Scioli. Así que bueno, habrá que ver ahí cómo se resuelve un poco esta interna que tiene el oficialismo de cara a las elecciones y a la presentación de alianzas, que será el 14 de junio, la semana que viene, bueno, después de que venga Agustín Rossi aquí a la Cámara Baja. Así que, y también con qué lo esperarán los legisladores. Hay seguramente preguntas económicas que estarán allí, seguramente tomará el recinto la parte económica. Se van a conocer los números de INDEC también la semana que viene, así que seguramente la inflación será nuevamente otro tema. Bueno, Agustín Rossi, recuerdo, Gonza, que vino ya a diputados y ya pasó por el Senado, y en las 2 oportunidades hizo mención al tema de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sobre todo vinculando lo que ellos consideran una mala intervención respecto al intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner. Sí, eso te iba a decir, ¿no? Que también esta llegada de Rossi aquí al Congreso será tal vez un tanto distinta, pero más bien internamente, imagino, porque también será en su ímpetu, en su imagen y en sus respuestas, sobre todo en el tono, como ha demostrado en la sesión anterior, que se lo notó con cierta tranquilidad ante algunos comentarios agravantes y sobre todo algunos comentarios que estaban un poco subidos de tono por parte de algunos diputados y diputadas de la oposición, y que en este caso, bueno, seguramente imaginamos a un Agustín Rossi un tanto calmo también en ese aspecto, porque no lo imagino con la intención de ingresar en ningún juego político, teniendo en cuenta, como bien vos decías, que ya es uno de los candidatos a
o precandidatos en realidad a presidente de la Nación por bueno, el peronismo o el Frente de Todos, y que también de esto estuvo hablando Germán Martínez, estuvo muy interesante y habló de que, bueno, él al estar trabajando, el jefe de bloque del Frente de Todos de Diputados, al estar trabajando con Agustín Rossi, él lo que decía, bueno, lo que estamos trabajando es proponiendo dentro de las PASO las ideas que tienen cada uno de nuestros candidatos, y si se decide por un candidato único, la unidad estará. Eso es lo que, por lo menos, el mensaje que dejó el jefe del bloque del Frente de Todos aquí en nuestros micrófonos en una de las entrevistas que hacíamos luego de la comisión el miércoles, Vero. Sí. Así que estaremos atentos también a este atenuante que no será menor, y bueno, al mismo tiempo esperando por dónde irá en los temas principales que, como bien vos decías, al igual que en la sesión anterior, imaginamos que también tendrá la Corte Suprema su momento, ¿no? Destacado dentro del temario. Totalmente, así que bueno, veremos entonces qué es lo que sucederá con Agustín Rossi. Creo que es sin dudas esto y la posible comisión de juicio político, que está en dudas, me dijeron, depende de cuántos heridos deje el cierre de alianzas. ¿Cómo será el cierre de alianzas, no? Porque se está hablando de alguna forma de un congreso el sábado del Frente Renovador, una amague de si va por afuera o no, Daniel Scioli también queriendo armar su propio espacio. Bueno, está todo muy revuelto, entonces también los legisladores oficialistas que quieren avanzar con la citación de el titular de uno de los ministros de la Corte Suprema de la Nación, Maqueda, están ahí especulando con esta situación tan sensible para el Frente de Todos. Vamos a quedarnos con esto, 11, y sé que tenés más información, así que volvemos en un ratito nada más. Ah, me dicen que toda la agenda ahora. ¿Cómo no, Vero? Dale. Tu paso. Exactamente, toda la agenda ahora. Exactamente, claro, para que sepamos que además de lo que será la visita de Agustín Rossi aquí a la Cámara de Diputados de la Nación el martes, bien como decías, al mediodía, con un tiempo estimado que aún no conocemos con claridad, pero que podemos sacar alguna deducción según lo que fueron las visitas anteriores, ¿no? Bueno, tal vez entre 7, 8, 9 horas puede llegar a durar la visita de Agustín Rossi. Esto será el martes, por eso claramente dentro del cronograma no hay comisiones adscriptas ya para el martes, sino más bien para el lunes, el evento que ya sabíamos y conocíamos en el comienzo de semana, bien temprano, 9 de la mañana, se va a reunir el grupo parlamentario para conformar justamente y para constituir este grupo parlamentario con los Emiratos Árabes Unidos, y el miércoles sí será un día sumamente interesante, Vero, donde tendremos primero la comisión a las 10 de la mañana de Comunicaciones e Informática, que preside el diputado Carro, para terminar de aprobar este proyecto que modifica la ley 26.485 de violencia de género, sumándole al texto que se toma también la violencia digital como parte de violencia de género, para luego sí la correspondiente denuncia en el caso de que haya un caso de esta índole. Y también será una muy interesante reunión la que van a llevar a cabo tanto Finanza como Presupuesto y Hacienda para dialogar sobre el tema y la temática créditos UVA con los diferentes proyectos que encaran desde las distintas ramas los distintos diputados, y será interesante el debate para entender un poco por dónde va a ir la solución, que no será de una persona, no será de un partido, no será de un proyecto, sino será de la unión de varios diputados y diputadas que en el texto, imagino, tendrán cada uno su particularidad y terminarán de cerrar un texto para ver si se le encuentra solución a este problema, no solamente a quienes ya tienen un crédito UVA, sino de aquí en adelante pensar cómo solucionar el tema de los créditos hipotecarios en la República Argentina, que es sumamente importante, Vero. Bueno, bien, ahí quedamos entonces, esa es la agenda. Exactamente, sí, por lo menos es lo que tenemos confirmado, y el jueves vos decías, con la duda todavía no tenemos confirmación de que juicio político pueda reunirse este día. El jueves sería el día apuntado, pero aún esperamos por la confirmación, Vero. Perfecto, Gonza, después retomamos entonces con vos. Dale, cómo no, Vero, será un placer. Bárbaro. Bueno, vamos a escuchar la palabra del diputado Selva. Con respecto al tema UVA, siempre va a quedar pendiente y obviamente hemos tenido posiciones que hasta ahora no han sido coincidentes de que el proyecto tiene que abarcar
la complejidad que tiene y la implicancia que tiene, las consecuencias que trae sobre los salarios, la transferencia. Hoy lo dije yo alguna vez, la gente que tomó los UVAs, lamentablemente en un proceso de inflación como el que tenemos, dejaron de ser inquilinos de la inmobiliaria para ser inquilinos de los bancos. Entonces, hoy por Qué hoy... fuerte eso. Nunca te había escuchado eso. No, lo he dicho. Qué bueno que es eso. Dejaron de ser inquilinos de los inmobiliaria bancos para ser inquilinos de los bancos. No tiene solución el tema UVA si no se le dolorosamente, es una buena definición. Se le tiene que encontrar una solución. Hoy por hoy espero que el consenso al que se está tratando de llegar trate de interpretar realmente la compleja situación de... Vos decís igual que arranca después del 24. La sesión sí, la comisión no. Va a haber quórum, entonces. Por eso, la comisión... ¿Cuáles son esos puntos que están consensuando? No, el tema es la retroactividad del análisis de la deuda. O sea, cómo empezás a ajustar sobre... No te olvides que se ajusta sobre deuda. Por eso es lo que hace imposible el cumplimiento con el proceso inflacionario. Yo sé que es complejo, ahí el Estado Nacional tendría que poner muchos recursos, son cifras muy importantes para tratar, siempre yo por lo menos me he circunscrito en opinar hasta los hipotecados, digamos, ¿no? Ha habido créditos UVA, el encaje de los plazos fijos en UVA también complica la solución de... Nos entendemos, ¿no? A ver ese mecanismo financiero de los bancos en colocación de divisas que no tiene nada que ver con el tema inmobiliario, pero ha sido una herramienta financiera también, hace más complejo encontrar la solución. Bueno, uno tiene que confiar en quienes están más comprometidos con el tema, que conocen más de economía y de finanzas, que interpretemos que la situación de los hipotecados UVA, de los colectivos hipotecados UVA, es complejísima. Hay que encontrar una solución. Bien, vamos entonces a, después de escuchar la palabra del diputado Selva, que estuvo aquí en la pantalla de TV hablando, vamos a tomarnos unos minutos de pausa y cuando volvamos vamos a seguir con más de TV Noticias. Ya venimos. Ellos son tu voz en la primera mañana. DTV, el periodismo en el Congreso. Estamos empezando, vamos a estar durante toda la jornada. ¿Qué pasa con la cárcel federal de Coronda? Claro. Una obra que no llega a concretarse y que podría alojar muchos de estos presos de alto perfil que decimos, que están vinculados al narcotráfico, que tienen que tener restricciones particulares, no solamente con los celulares. Régimen de visita, los lugares donde se alojan. Queremos avanzar con los 48 proyectos que existen de licencias, porque nos parece que es una manera de avanzar con el proyecto general, o sea, ir tomando ir tomando por partes el cuidar en igualdad para poder avanzar en el todo. Esa es la aplicación posible. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Hola, ¿cómo va? Que hay gente, yo le he dicho profesional de abogado, sentate a la noche, yo sé que el horario no es, y mirarlo, y están espantados cómo responden de los testimonios de los testigos. El de ayer hubo que llevarlo, es decir,
forzándolo con la justicia. Ambos proyectos que tuvieron dictamen de parte de todos nosotros, digamos, positivo, acompañantes terapéuticas también, para quienes quizás no conocen también de qué se trata esto, tiene que ver con jerarquizar una profesión, hablando de cuidados, que es sumamente importante, cada vez más importante, esto de que antes era el médico y el paciente o la paciente, y ahora es los equipos de trabajo interdisciplinarios que acompañan a las personas en situaciones de vida, de salud. DTV, primera edición, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo va a pagar? ¿Efectivo? ¿Débito? Pago lo que es justo. Hoy podés pagar como quieras, pero pagando siempre lo que es justo. Precios Justos es un compromiso entre todas y todos que nos permite desde la app avisar de faltantes e irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Esta medida va a traer orden en los precios y en las casas de cada familia. Bájate la app, escanea y conoce los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ya retomamos la pausa y seguimos aquí en DTV Noticias. Pasado las 9:30 vamos a seguir escuchando el testimonio de los legisladores. Vamos, en este caso, a prestarle atención a la palabra de base que estuvo hablando también aquí en la pantalla de DTV. Estamos todos de acuerdo en que hay que resolver el tema. Estamos de acuerdo con la iniciativa en general, por lo menos en el radicalismo de Julio Cobos. Sí. Estamos acompañando su preocupación y su propuesta, y había algunos aspectos técnicos propuestos por algunos diputados de Evolución y bueno, y alguna discusión también con el frente con el bloque del PRO, pero en realidad estamos todos de acuerdo en resolver este problema y estamos coincidiendo en la necesidad de encontrar una solución urgente, más allá de aspectos que desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista por lo menos, son secundarios. Claro. Es cierto que a lo mejor se podría trabajar con más tiempo, en una propuesta más elaborada, pero para lograr eso hay que resolver el problema actual que tienen los deudores, y desde ese punto de vista estamos acompañando la iniciativa. Fundamentalmente, desde el radicalismo acompañamos la iniciativa de Cobos, ¿no? Acá hay que tomar decisiones políticas. Sí, por supuesto, porque efectivamente el problema es grave. Hay una cantidad importante de gente que está comprometida con esta situación. La situación se agrava mes a mes, en realidad por los niveles de inflación que lamentablemente tenemos en la Argentina, y la verdad es que no podemos seguir esperando que la inflación baje, o no podemos seguir esperando tener una situación económica distinta. Nosotros tenemos rápidamente que actuar, porque si bien es cierto que los deudores o quienes han comprado con crédito SUBA, en definitiva hoy poseen un bien que vale mucho más que lo que costaba en el momento que lo compraron, también es cierto que en definitiva es una vivienda única, están de alguna manera condicionados al ingreso que tienen, cada vez es más difícil alcanzar la cuota. Por eso es que este problema, como el problema de los alquileres, son dos temas que afectan a una cantidad muy importante de gente, sobre todo de clase media baja,
que está atravesando una situación compleja, así que tenemos que avanzar rápidamente en el país. Y después de escuchar al diputado Base, que, bueno, dicho sea de paso, hay una convención del radicalismo el día lunes en la que se están preparando, obviamente, todos los integrantes del radicalismo nacional para debatir sobre las cuestiones vinculadas a las elecciones y a los cierres de alianzas y a cómo va a ser su postura dentro de Juntos por el Cambio en este año electoral. Vamos a darle la bienvenida a José Di Mauro para poder empezar por ahí, José. Vamos a empezar analizando lo que puede llegar a suceder el día lunes en la Convención del Radicalismo. ¿Qué tal? Buen día. Hola, buen día, Vero. ¿Cómo estás? ¿Tanto tiempo? Tanto tiempo. Muy bien. Sí. Bueno, la reunión del lunes que viene de la Convención del Radicalismo va a ser bastante importante, obviamente, tiene que ver con, está marcada dentro de todo este conflicto que se ha dado en todos estos días, y ese conflicto interno que vive también el presidente del radicalismo a partir de que su decisión y sus negociaciones con Horacio Rodríguez Larreta han generado cierto escozor interno dentro de la UCR, así que veremos de qué manera avanza estas negociaciones que van a durar durante el fin de semana. Lo que a mí me dicen es que se va a emitir un documento el lunes que viene que va a ser bastante lavado, bastante con el intento de no irritar a ninguna de las partes internas y externas, y bueno, avanzar con esto que no tiene mucho que ver con, hay que remontarse a 2015 y lo que fue Gualeguaychú, ese acuerdo hacia que justamente tenía a los mismos protagonistas. Es verdad. Y casi con las mismas intenciones. En ese momento los teníamos a Gerardo Zamora, por un lado, alentando un acuerdo más amplio que incluyera, por ejemplo, a Sergio Massa y otro sector que estaba liderado por el ex senador Sanz, que él sostenía, el acuerdo solamente acotarlo a Mauricio Macri. En ese momento, prevaleció en ese momento el acuerdo con ese sector. Y veremos que entiendo que esto va a seguir en ese sentido por el próximo lunes. Y a propósito de la mención de Sanz y Morales, uno los recuerda tan unidos cuando ambos eran senadores allá lejos de hace tiempo, una gran amistad que ahora estaría pasando por un momento de escozor. Y sigo por esta línea, José, porque ayer se oficializó y hoy ya hay fotos de la integración de José Luis Espert a Juntos por el Cambio. ¿Cómo va a impactar eso en la Cámara Baja? ¿Va a saltar de bloque? ¿Va a mantener su espacio pero jugando, digamos, a la hora de las votaciones, acompañando a Juntos por el Cambio? Que él en realidad ya venía manifestándose de esa manera. Sí, yo creo que sí, pero en realidad todos van a conservar sus espacios cuando haya sesión, porque claramente esto... No sé por qué decir cuando haya sesión y te reís, la verdad que no puedo interpretarlo, mirá. Sí, porque esa es otra especulación que si querés sacamos cuenta, miramos el calendario, acá lo tengo a mano y pero yo no pierdo las expectativas, creo que en la última semana de junio va a haber una sesión, pero convengamos, esto es así. Además después vienen las vacaciones de invierno, ¿viste? En julio, el receso. También. Y sí, es así, que salvo la presencia de Agustín Rossi, que genera la apertura del recinto, pero de todas maneras, esto es así, siempre es así, o sea, yo creo que las expectativas serán, conformémonos con 8 sesiones anuales y estamos hechos. Es un número, sí, para un año electoral es bastante. Hay que llegar a 8, pero independientemente de esas cuestiones, íbamos a la presencia de Espert en el bloque. Yo creo que, nadie se va a alinear con nadie en este momento. Lo que sí van a estar, la oposición hoy por hoy está de alguna manera alineada. Yo veía también un acuerdo que se hizo recientemente, el fin de semana pasado,
con el diputado Claudio Vidal, del bloque SER. Hay que tener en cuenta que de Santa Cruz. Un aliado no es, claro, de Santa Cruz, aliado no es, él forma un interbloque chiquito con el riojano Felipe. Ay, no me sale, Felipe no Álvarez. recuerdo el nombre. Felipe Álvarez, sí, ahí está. Bueno, que Álvarez normalmente, pero era un interbloque muy sui generis que votaban dividido. Entonces, generalmente lo mostraban a Álvarez alineado con el Conjunto por el Cambio y a Vidal no, más cercano al kirchnerismo. Ahora, por Santa Cruz, se han alineado, van a formar parte de este acuerdo electoral y veremos. Yo no creo que eso se traslade necesariamente al recinto, más allá de que, bueno, en el recinto lo que vamos a tener, lo que vamos a ver por todo este tiempo es un poco leyes consensuadas, tratamiento de proyectos consensuados, y eso por ese lado se va a avanzar. Así que, independientemente de que hay los temas pesados, por ejemplo, esta cuestión del blanqueo, donde parte del Juntos por el Cambio se ha alineado y otros sectores más cercanos, por ejemplo, al cordobesismo también, que se han puesto refractarios a habilitar el tratamiento de ese proyecto, que recordemos, había sido anunciado hace 3 meses, en realidad había sido anunciado el año pasado, a fines del año pasado. Después finalmente llegó acá al recinto hace 3 semanas, finalmente se presentó en estos días con algunas modificaciones, y lo que se sabe es que se va a tratar en los próximos días, pero después del viaje de funcionarios a Washington, donde van a tratar el tema del FMI, recién ahí, porque este tratamiento en comisiones necesita de la presencia de funcionarios del Ejecutivo, del Palacio de Hacienda. Bien. Así que veremos. Bueno, y mientras hablabas se me ocurrían un montón de cuestiones para charlar con vos. Una tiene que ver con, vos lo mencionabas, la llegada de Agustín Rossi, también en un contexto lleno de especulaciones políticas, de internas dentro del oficialismo, y con un Agustín Rossi que no sabemos si va a hablar como candidato o si va a ser el propio jefe, se va a calzar solamente el traje de jefe de gabinete, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro me gustaría consultarte también, te lo digo ahora porque, viste, después se me hace una laguna y me olvido, es la posibilidad de que se lleve adelante el jueves la Comisión de Juicio Político, ¿no? Y esta votación no se entiende bien porque el otro día lo anunciaron y parece que lo habían votado, pero en realidad no votaron, la citación de Juan Carlos Maqueda. Sí, bueno, lo de Agustín Rossi, bueno, él está cumpliendo y bien que hace, está cumpliendo con lo que manda la Constitución en su artículo 101 de ir todos los meses al Congreso, y cuando no pudo hacerlo, lo empezó a cumplir en marzo, cuando vino a la Cámara de Diputados. En abril, o sea, cuando no lo puede cumplir es porque no que él no quiera, sino que el Senado no lo recibía, entonces lo recibieron recién en mayo, por eso se alteró este recorrido que está haciendo. Bueno, ahora va a venir a la Cámara de Diputados. Recordemos, son sesiones que no necesitan habilitar el quórum, por eso es bienvenido, porque nadie va a contar cuántos están y cuántos no están. Con que haya uno escuchando, ya está. Claro, y sí, y bien que hace, sobre todo yo siempre digo, los jefes de gabinete a veces tendrían que entender un poco cómo es el juego, y cuanto más veces vengan, le sacan un poco de expectativas, o sea, no va en contra de ellos, pero sí va con eso de que siempre le esperan con cuchillo y tenedor los diputados de la oposición que sea. Entonces, cuando él viene, y bueno, ya no hay tantas expectativas ahora que viene, aparte ya lo conocen tanto a Agustín Rossi, que es un hábil declarante, como ahora alguien lo ha definido, y bueno, se maneja como pez en el agua en ese recinto que tan bien conoce, donde estuvo 10 años como legislador, así que bueno, él hace bien en ir, le saca un poco de presión a sus presencias, claramente va a ser todo político lo de él.
en ese discurso inicial de media hora que expone, habla casi más como recordándolo como jefe de bancada que como jefe de gabinete. No es un jefe de gabinete que te anuncie un montón de números, que te apabulle con los números de todos los logros de la gestión, sobre todo cuando viene tan seguido. Porque esta vez, bueno, va a venir a 2 meses de su anterior presencia, 3 meses de su anterior presencia. Claro. Respecto a esta semana, se especulaba con que iba a haber una sesión al día siguiente. Esa especulación ya hay que dejarla de lado, porque el día siguiente, el 14 de junio, es un día clave, como es el día de cierre de alianzas. Sí. Entonces, no solamente acá se está poniendo en juego, se está discutiendo la cuestión del oficialismo y también de la principal oposición, que tanto ruido vienen haciendo en ambos casos, sino que se está discutiendo en todo el país. O sea, los legisladores tienen que estar en sus terruños, entonces en todos sus distritos tienen que estar instalados para, bueno, cuidar, a ver qué es lo que se hace en esos casos. Entonces, lo que sí se anuncia es un miércoles bastante pleno de comisiones. Hasta ahora ya hay 2 anunciadas, pero la expectativa está en que haya más comisiones, todas las que se puedan reunir, que puedan reunir quórum para seguir dictaminando. Mira. Para el jueves, lo que vos decías de juicio político, me parece que esa reunión no va a ser, no hay presunción de que no va a haber presencia de los diputados suficientes como para que se pueda habilitar ese tratamiento. Entonces me parece que esta que no se va a hacer, y la que viene menos, porque hay un feriado largo. Y se cierran las listas y se presentan los candidatos, vienen las elecciones en Córdoba. No hay nada más importante que eso. Claro, entonces recién la última semana ahí retomamos todo, me parece. Totalmente, coincido. Y hablabas del tema de la posibilidad de una sesión la última semana, que bueno, es lo más viable, porque después es verdad que ya viene el receso invernal, que también hay que ver. Imaginamos que también va a ser algo muy recesivo, ¿no? Algo muy de receso también en este contexto y en estas condiciones. Bien, José, bueno, la verdad que muy completo como siempre. Siempre es un gusto dialogar con vos, porque para mí es uno de los que más tiene clara siempre el escáner de todo lo que sucede aquí en la Cámara de Diputados, es Di Mauro, así que un gusto. Bueno, te vemos más tarde con Luciana. Nos vemos, pero bueno, un beso grande. Para mí también es un gusto hablar con vos. Chau. Muy bien, ahí va, un poco inhibido José Di Mauro. Lo despedimos así y vamos a darle el paso a Gonza, porque en el anexo de diputados hay una muestra fotográfica que está vinculada a Malvinas. Hay inauguración, pero el que tiene la información específica es nuestro compañero, así que lo vamos a escuchar. Exacto, Vero, nosotros nos encontramos aquí en la planta baja de aquí del edificio de los distintos anexos de la Cámara de Diputados de la Nación, donde tenemos a nuestra derecha, las imágenes de Malvinas, ¿no? Esta muestra fotográfica que representa Malvinas, retratos de un sentimiento, recordando todas las imágenes que ustedes podrán ver en estos momentos en imagen y que podemos empezar a desasnar un poco lo que significan, ¿no? Si uno pasa y ve rápidamente una foto de, por ejemplo, una madre emocionada saludando a su hijo que vino de las Malvinas, vino del enfrentamiento bélico, en donde, lo que aparenta en esa foto y lo que describe en una de ellas es justamente: hijo, estás vivo, eso es lo más importante, una de ellas, por ejemplo. Después podemos también observar distintas imágenes como las que, por ejemplo, representa a los distintos soldados que están sentados dentro del enfrentamiento, en el medio del enfrentamiento. Y fíjate vos, Vero, estaba viendo dentro de la imagen que podemos observar y decía en el diario que ellos leían, ¿no? La información de lo que significaba la información o desinformación, podríamos decir, aquí en la Argentina, porque realmente lo que se comunicaba no era tan cierto como se podía leer en los periódicos. Y decía, por ejemplo, ahí que hoy se jugaba en ese día el River Boca, el Boca River. Bueno, y fíjate vos qué relación y qué importante fue también todo
todo este tema del Mundial, cuando dicen los pibes de Malvinas, que jamás olvidaré para las nuevas generaciones que tal vez nacen con el fútbol en la sangre, pero que al mismo tiempo a través de esa frase pueden empezar a preguntar en las casas, ¿quiénes son los pibes de Malvinas? Bueno, los pibes de Malvinas son los mismos que estaban en el enfrentamiento, que fueron sin conocimiento, ni físico ni técnico tal vez, y que justamente fueron a un enfrentamiento que no fue el más feliz sin dudas para una juventud y menos para un país que tal vez no estaba preparado para ello. Pero bueno, la intención de la diputada Gisela Marciota, quien presenta justamente esta muestra, que está disponible desde el 5 de junio y estará disponible hasta el 23 de junio, Vero, para que todas las personas se puedan acercar a verla. La entrada es libre y gratuita, recordando que pueden ingresar también a la página de Cultura Diputados para informarse sobre cómo poder tener acceso a esta muestra fotográfica, que realmente es muy interesante. Vale la pena mencionar también a los fotógrafos, Vero. Recordemos, esta muestra, Malvinas, Retratos de un Sentimiento, que tiene fotos de Rafael Waldman, Juan Sandoval, Eduardo Farré, Román von Keinstein, Osvaldo Zurlo. Bueno, estos son los fotógrafos que están justamente marcados dentro de estas fotos como los que mostraron en ese entonces, no solamente en el aeropuerto, cuando llegaban, en el aeropuerto, cuando se iban también, la tristeza también de lo que significaba una despedida sin saber si a esa persona la iban a volver a ver, hablando de los soldados y de sus parejas, o de sus madres y sus padres, sus hermanas, su familia, y también el reencuentro con emoción por simplemente el hecho de estar vivos. Bueno, esta muestra está aquí también en el marco de lo que la Cámara de Diputados, a través de la presidenta Cecilia Moró, todo el tiempo estamos viendo, remarca como los 40 años de democracia y con todas las tareas que se han hecho. Recordemos que en la explanada, por ejemplo, se ha hecho la representación y la reproducción de la película 1985, con mucha gente que participó de la misma. Recuerdo, fue un sábado, Vero, también en el marco de una fecha más del 24 de marzo. Así que la Cámara de Diputados en esta línea sigue con la representación de lo que fuese entonces para el mensaje claro de nunca más. Perfecto, Gonza. Bueno, las Islas Malvinas entonces y lo que sucedió aquí en nuestra historia argentina, plasmadas hasta el 23 de junio en el anexo de aquí de la Cámara de Diputados, en este edificio. Planta baja, entonces, Gonza, apenas accedes, pasás los molinetes y tenés este espacio allí con las fotografías. Las Islas Malvinas, que forman parte, exacto, además de manera geográfica, del territorio de la provincia de Tierra del Fuego. Así que las imágenes están allí para poder observarlas y, obviamente siempre tener memoria de lo que sucedió al respecto. Estamos muy cerquita ya de irnos, Gonza, y vamos a estar encontrándonos con vos la semana que viene con la agenda que se viene, que si te parece la repasamos rápidamente. Arrancamos el lunes a las 9 de la mañana en el Delia Parodi, te voy a ver directamente. Directamente, ahí vamos a estar justamente con el grupo parlamentario de amistad que se va a crear entre la Argentina y los Emiratos Árabes Unidos. El martes al mediodía la visita del jefe de gabinete, Agustín Rossi. El miércoles 2 comisiones, tendremos por un lado comunicaciones e informática y a partir, luego de que culmine esta comisión, el plenario entre presupuesto y hacienda y finanzas. Una semana que viene realmente muy cargada y con temas muy importantes, Vero, en este caso decíamos la última, la plenaria, para tratar el tema de los créditos UBA. El último detalle que te dejo de esta muestra es que para aquellas personas que vienen a visitar esta muestra de manera turística, por así decirlo, o que llegan aquí a la Cámara, como por ejemplo el grupo parlamentario de amistad que se crea y que tal vez vienen después aquí al anexo y se fijan en esta muestra y entienden esto, se puede ver la descripción en español, en inglés y también en portugués, para todas aquellas personas que quieran entender de qué significa cada una de las fotos. Debajo está la explicación en español, en inglés y en portugués también, Vero. Perfecto, Gonza. Bueno, te vamos despidiendo a vos porque ya nos estamos quedando cortos con el tiempo. Gonza, que tengas un excelente fin de semana.
Dale, vos también, Vero, que lo disfrutes. Hasta el lunes. Perfecto, lo despedíamos a Gonza Solabarrieta, nos vamos a ir despidiendo nosotros. Es importante también la semana que ingresa porque no solo es la presentación de las alianzas políticas que van a competir de cara a las elecciones, primero en agosto las PASO y después las generales en octubre, sino que también va a haber definiciones seguramente el lunes en la convención que se va a hacer del radicalismo en Parque Norte y seguramente habrá algunas novedades después del sábado del Congreso del Frente Renovador en la localidad de Pilar. Así que un fin de semana que va a estar cargado de información política, una semana que va a comenzar con mucha actividad parlamentaria y de eso vamos a estar hablando el lunes que viene y los espero en esta pantalla a partir de las 9 de la mañana. Chau, chau, buen fin de.